Antes de continuar quiero hacer la observación que en el momento de grabar este video es en la madrugada y cerca de mi casa pues hay ciertos animalitos que en determinado momento pueden fastidiar un poquito, pero les perdonamos. Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con más ejemplos de función logarítmica. En esta oportunidad tenemos f de x igual al logaritmo en base 2 de 3 menos x. Ya en el canal tenemos varios ejemplos de función logarítmica. Arriba, como siempre, les dejo la tarjeta para que lo revisen. ¿Qué hace este ejemplo diferente a los demás? Es en el argumento donde está la x. Generalmente los estudiantes cometen muchos errores acá a la hora de determinar el dominio, por ejemplo. Y veamos por qué. Lo que primero hacemos en función logarítmica es determinar su dominio. Y ya hemos dicho que basta con tomar el argumento y que este sea mayor que 0, puesto que los logaritmos en cualquier base no aceptan números negativos, por lo menos en el campo de los números reales. En esta oportunidad tenemos el argumento es 3 menos x mayor que 0. Por lo tanto, tenemos que 3 menos x debe ser mayor que 0. Aparentemente no representa mayor dificultad. Aquí tenemos que despejar la x. Yo lo que hago siempre es quitar este número de acá y que aparezca en la parte derecha. Entonces, para ello tendría que restar 3 a ambos lados de esta desigualdad, por lo que nos quedaría que menos x es mayor que menos 3. Repito, despejamos x. En este caso a x le precede menos 1. Tenemos que quitar este signo menos. Para lograrlo, pues necesariamente tenemos que multiplicar por menos 1 ambos lados de esa desigualdad. Cuando yo multiplico por menos 1, aquí me quedaría menos por menos es más, me quedaría x. Pero ¿qué ocurre en las desigualdades? Que cuando yo multiplico por menos 1 toda esa desigualdad, el signo de la desigualdad va a cambiar. En este caso tenemos menos x mayor, por lo tanto, ahora quedará menor. Este es el aspecto donde muchos estudiantes que están resolviendo ecuaciones por primera vez se equivocan. Y por supuesto aquí menos por menos es más. Por lo tanto, mi dominio va a ser igual a todos los números que son menores que 3. Es decir, desde menos infinito hasta 3 abierto. En segundo lugar, lo que hemos hecho es determinar cuál es la asíntota vertical. Y aquí pues solamente basta con tomar el argumento que es 3 menos x y igualarlo a 0 y despejar x en este caso. Yo aquí x lo puedo hacer rápidamente, tiene signo menos, por lo tanto vamos a quitar esta x de acá y que aparezca en el miembro de la derecha. Para ello yo lo que tengo que sumar x a ambos lados. Recordemos que siempre tenemos que aplicar las propiedades de la igualdad. Entonces esto se simplifica y aquí me va a quedar solamente 3 igual a 0 más x, pues es x. Entonces en x igual a 3, tenemos una asíntota vertical. El siguiente paso pues es decir cuál es el rango de una función logarítmica. Por definición, el rango de una función logarítmica son todos los números reales. Como cuarto paso vamos a determinar si hay corte con las abscisas, el eje X, o las ordenadas, el eje Y. Vamos a comenzar con el corte con las X. En este caso se le denominan raíces o cero. Eso ocurre cuando el valor de Y es igual a 0. Por lo tanto, si tenemos que Y es igual a logaritmo en base 2 de 3 menos x, entonces vamos a ver qué ocurre cuando y vale 0. Simplemente sustituimos acá, me va a quedar que 0 va a ser igual a logaritmo en base 2 de 3 menos x. Como no nos interesa despejar x acá,
pues tenemos que aplicar la definición de logaritmos. Entonces nos dice que esto es si y solo si la base del logaritmo se va a convertir en la base de una potencia, 0 que correspondería al valor del logaritmo se transforma en un exponente y esto va a ser igual a lo que está aquí en el argumento, es decir, 3 menos vamos a de una vez a convertir esta x positivo. Para ello tendría que sumar x, una x a ambos lados de la igualdad. Recordemos siempre, tenemos que aplicar la propiedad de la igualdad. Para ello, entonces nos va a quedar que 2 elevado a la 0 más x, esto va a ser igual a 3. Todavía aquí tenemos 2 a la 0. Bueno, pero 2 a la 0 es una potencia. Pudimos haberlo hecho acá. Una potencia cuyo exponente es 0. Entonces, eso sabemos por propiedad de potenciación que 2 elevado a la 0, eso es 1 más x y este es igual a 3. Ya se simplifica aquí, ahora vamos a despejar a x. Para quitar este 1 de acá, tendría que restar 1 a ambos lados de la igualdad. Entonces, si yo resto menos 1, pues obviamente este se va a cancelar, va a simplificar, mejor dicho, y me va a quedar que x igual a 3 menos 1. Entonces, esto implica que x es igual a 2. En x igual 2, la gráfica de la función va a cortar el eje de las axis ahí, precisamente en el punto 2, 0. Como quinto paso, vamos a ver si la gráfica de la función corta el eje de las ordenadas, es decir, el eje y. Y eso ocurre cuando el valor de x pues, necesariamente tiene que ser 0. Entonces tenemos que y es igual a logaritmo en base 2 de 3 menos x. Entonces esto va a ser cuando tengamos f de 0, es decir, el valor de x va a ser 0. Entonces aquí tenemos, si hacemos la respectiva sustitución, vamos a tener que y va a ser igual a logaritmo en base 2 de 3 menos 0. Entonces esto implica que y va a ser igual a logaritmo en base 2 de 3. Como este es un logaritmo que se calcula directamente, pues necesariamente tenemos que tener la calculadora a la mano. Por lo tanto, si calculo esto, si tiene una calculadora que sea muy antigua, que no pueda colocar en base 2, pues esto tiene que hacer un cambio de base, que se lo voy a dejar por acá. Vamos a suponer que tengamos una calculadora de ese tipo. Entonces, porque normalmente las calculadoras antiguas tienen base 10. Entonces vamos a transformar este logaritmo por medio de un cambio de base a logaritmo que tengan base 10. Entonces esto va a quedar como logaritmo, el nuevo logaritmo en base 10, que generalmente no se le escribe, se sobreentiende que está allí, logaritmo en base 10 de 3 entre logaritmo en base 10 de 2. Repito, es exactamente igual. Entonces calculamos este logaritmo y el valor es el siguiente. Siguiente paso va a ser el cálculo de las imágenes. La función que estamos estudiando es y igual a logaritmo en base 2 de 3 menos x. Entonces lo que normalmente se hace en cualquier función pues, es darle valores a x para determinar valores de y. Ya hemos dado el justificativo de por qué aquí en la función logarítmica no lo vamos a hacer de esa forma. Aquí vamos a darle valores a y para determinar valores de x. Para ello pues necesitamos despejar x. Entonces aplicamos la definición de logaritmo. Entonces esta base de logaritmo se transforma en la base de una potencia, y el logaritmo se transforma en un exponente y esto va a ser igual a el argumento, es decir, 3 menos x. Aquí vamos a quitar esta x que está negativa de acá, la vamos a dejar al miembro de la izquierda. Para ello tenemos que sumar, lo voy a colocar acá, sumar x a ambos lados de esa igualdad. Por lo tanto, en el miembro de la izquierda me va a quedar a 2
y más x, y en el de la derecha, como esto se simplifica, me va a quedar solamente 3. Aquí necesito dejar x solamente, para ello vamos a quitar este 2 elevado a la y. Vamos a restar esta potencia a ambos lados de la igualdad. Esto se simplifica y aquí me va a quedar que x va a ser igual a 3 menos 2 elevado a la y. Ahora procedemos a darle valores a y. Los valores que le damos a y son valores arbitrarios. Yo obviamente para fines demostrativos vamos a tomar valores que sean sencillos de trabajar. Entonces el primer valor que vamos a dar acá es y igual a menos 2. Entonces esto implica que x va a ser igual a 3 menos 2 elevado a la menos 2. Me quedaría 3, obviamente tenemos un exponente que es negativo, tenemos que transformarlo a positivo, por lo tanto me va a quedar 1 sobre 2 al cuadrado. Cuando hacemos este proceso, este exponente queda ya en forma positiva. Entonces aquí me quedaría 3 menos 1, 2 al cuadrado, pues eso es 4. Tengo esta recta de fracción, para ello vamos a convertir estas dos fracciones a fracciones homogéneas, que significa que tienen que tener el mismo denominador para que el proceso sea más sencillo. Para ello, observamos que tiene denominador 1. Si yo quiero que en el próximo paso aparezca ya con denominador 4, pues entonces tengo que multiplicar tanto el denominador como el numerador por 4. Eso significa que si hago esto, me va a quedar 4 por 3 es 12 y 3 por 1, 4. 12 cuartos, 2 entre 4 es exactamente igual a 3, menos un cuarto. Todo esto lo hago para que en el siguiente paso, como estas dos fracciones son homogéneas, tienen el mismo denominador, pues escribo el mismo denominador y resto los numeradores. 12 menos 1, eso es 11. Por lo tanto, eso implica que x es igual a 11 cuartos. El siguiente valor que vamos a tomar acá va a ser y igual a menos 1. Entonces eso implica, sustituyendo acá, que x va a ser igual a 3 menos 2 elevado a la menos 1. Entonces igual, 3 lo dejamos igualito, quitamos este exponente negativo y la única forma de hacerlo es convirtiendo esto en una fracción cuyo numerador sea el número 1 y esto lo pasamos al denominador con exponente positivo. Aquí me quedaría 2 elevado a la 1 positivo. No se lo escribo, se sobreentiende. Seguimos el mismo mecanismo de acá, donde vamos a convertir estas dos fracciones a fracciones homogéneas. De tal manera que vamos a transformar esta fracción que tiene denominador 1 a una fracción que aparezca denominador 2. Para ello tendría que multiplicar tanto el denominador como el numerador por 2. De tal manera que me quedaría 2 por 3, 6, 2 por 1, 2, menos un medio. Esto va a ser igual, ya son fracciones homogéneas, entonces escribimos el mismo denominador y restamos los numeradores. 6 menos 1, 5. Entonces esto implica que x va a ser igual a 5 medios cuando y toma valor de menos 1. Cuando y toma el valor 0, entonces eso implica que x va a ser igual a 3 menos 2 elevado a la 0. Si igual a 3, ya sabemos que 2 elevado a la 0 por propiedad de la posesión, eso da 1. Por lo tanto, esto es igual a 2. Así que x es igual a 2 cuando y toma el valor 0. Siguiente valor, y igual a 1, entonces esto implica que x va a ser igual a 3 menos 2 elevado a la 1. Esto es igual a 3, 2 elevado a la 1, pues eso es 2, 3 menos 2 es 1, esto implica que x es igual a 1. Y finalmente y toma valor 2, eso implica que x va a ser igual a 3 menos 2 elevado al cuadrado, sería 3 menos 2 al cuadrado, eso es 4. Y 3 menos 4, eso es menos 1. Así que x toma valor de menos 1 cuando y toma valor 2. Lo siguiente que vamos a hacer es convertir todo esto en una tabla resumen como normalmente la conocemos. Lo cual con lo que hicimos anteriormente lo tenemos plasmado en esta tabla resumen. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a graficar
todos estos puntos. Recordemos que lo primero que tenemos que graficar o plasmar acá es la asíntota vertical, que según los cálculos que hicimos anteriormente es igual a 3. Entonces vamos a proceder a graficarla. Ya tenemos nuestra asíntota en x es igual a 3. Ahora sí, vamos a proceder a ubicar acá. Lo siguiente que vamos a hacer aquí son los cortes con respecto a los ejes, para que no nos vaya a olvidar. Cuando el corte en el eje X, recordamos que es lo mismo que tenemos acá en este punto, que era cuando Y valía 0, entonces X tomaba el valor de 2. Y con respecto al eje Y, cuando X tomaba el valor 0, daba 1,58, que aproximadamente aquí estaría 1.5, 1,58. Por aquí estaría el corte de la función, la gráfica de la función con respecto al eje de las ordenadas. Ahora sí vamos a proceder a graficar estos pares ordenados, estos puntos que están acá. Recordemos que arbitrariamente le dimos el valor de Y para obtener valores de X. En realidad estas son las imágenes. Entonces, primera, cuando X vale 11 cuartos y haciendo la respectiva división es como aproximadamente 2,75, que estaría 2.5, estaría por acá, entonces Y vale menos 2. Entonces significa que voy a trazar una paralela al eje de las ordenadas, ubicamos Y igual a menos 2 y aquí estaría nuestro primer punto, el punto A. El segundo punto es cuando X toma valor 5 medios, que es 2.5. Entonces 2.5 estaría por acá. Entonces X toma 2.5 y Y toma el valor de menos 1. Entonces esto está por acá. El siguiente punto ya está graficado acá, es cuando X toma el valor 2 y Y toma el valor 0, que es el punto de corte con las abscisas. El siguiente punto es cuando X toma el valor 1, Y toma valor 1. Entonces X1 por acá, Y vale 1 y sería este punto que está acá. El siguiente, el punto de corte que no está aquí en esta tabla. Y finalmente, cuando X toma el valor de menos 1, Y toma el valor de 2. Entonces, cuando X toma el valor menos 1, Y toma el valor de 2. Entonces, estos puntos serían el punto A por acá, B, C, D y E. Vamos a unir estos puntos para ver cómo nos queda la gráfica. Uniendo todos los puntos de la gráfica nos queda de esta forma. Claramente es una gráfica que es decreciente. Recordemos que nuestra asíntota vertical X igual a 3, la tenemos plasmada acá. Esta gráfica, a medida que toma valores muy cerca de 3 de su asíntota, esta gráfica va hacia el infinito. Vamos a dar una conclusión sobre lo que hemos hecho hasta el momento. A manera de resumen, tenemos que el dominio de la función va desde menos infinito hasta 3 abierto. Son todos estos números que están acá y llegan justamente valores menores que 3, donde está nuestra asíntota vertical. Por definición, el rango de la función siempre son los números reales. El rango tiene que ver con el eje de las ordenadas. Observe que esto iría al menos infinito y esta gráfica, como es, va hacia el más infinito. Por lo tanto, no hay limitación. La asíntota vertical dijimos que eso era cuando X valía 3. Es decir, esta que está acá, que es paralela al eje Y. La gráfica claramente es decreciente. El conjunto de positividad, es decir, aquella parte de la gráfica donde la gráfica es positiva, va a ser esta aquí, está acá. Vamos a colocarla de color amarillo. Toda esta parte que está acá sobre el eje de las abscisas, entonces esto se dice que la gráfica es positiva. ¿Y de dónde viene? Viene desde menos infinito hasta justamente 2 abierto. Y el conjunto de negatividad sería toda esta parte que está acá hasta la abscisa, por supuesto. Entonces todo esto que está acá hasta el menos infinito, ese es el conjunto de negatividad. Y justamente va desde el punto 2 abierto, no lo toma en cuenta, hasta donde está
mi asíntota vertical. En el próximo video haremos ya un último ejemplo por los momentos, donde lo haremos con algunos detalles que van a ser muy importantes para graficar la función exponencial. Esto es todo. Nos vemos próximo video.